¿cómo es que funciona la biofísica? Tú que eres alguien que está tan al frente de este tema, ¿cómo para alguien que nunca ha escuchado este término, qué es la biofísica? La biofísica, si tú identificas en el nombre, es un nombre compuesto, bios de biología y física de ingeniería. Así es como yo conocí la biofísica, la ingeniería del cuerpo, que con el doctor Sunao Tawara 5, que lo pueden buscar en YouTube, es un oriental mexicano con trascendencia oriental. Pero yo fui agregándole ciencias a la biofísica que presentó Sunao hasta conjugar 7 ciencias como base: biología, ingeniería, fisiología humana, bioquímica, física cuántica, psicología y nutrición. Agregué estas ciencias para poder ayudar a las personas a que utilizaran la biofísica como una herramienta para la sanación, primero exclusivamente del cuerpo. Pero cuando entiendo, investigando las células, que el cuerpo funciona emocionalmente, sabía que me tenía que meter a entender la mente, el funcionamiento de la mente, de los pensamientos, de las emociones, las diferentes frecuencias a las que vive una persona, porque eso también es física. La modificación de la velocidad de la sangre con una emoción, la modificación del pH instantáneamente cuando una persona vive una emoción negativa, o la elevación del oxígeno cuando una persona vive una emoción positiva. Todo eso me llevó a conjugar estas 7 ciencias para poder enseñarle a un ser humano lo que le está haciendo su cuerpo, ¿no? Imagínate tratar personas con enfermedades terminales y que logramos ayudar a la persona que entienda que el proceso biológico realmente es un mecanismo que el cuerpo está haciendo para protegerse de la emoción que tiene guardada la persona. ¿Me puedes dar un ejemplo como el que comentas? ¿Cómo es que la emoción está protegiendo o el cuerpo está protegiendo a la persona de la emoción? ¿Cómo se ve eso en lo concreto en algún caso? Mira, en un proceso de celulitis, vamos a pensar inflamación de las células. No celulitis de piel de naranja, porque siempre las personas asocian eso con la celulitis, ¿no? Pero celulitis significa inflamación celular. Una célula vive en un medio. El medio de la célula es líquido. Y ese medio depende de una temperatura, de un pH, de una humedad, de una cantidad de electrolitos. Pero ese medio depende también de un campo electromagnético. Nuestro cuerpo funciona con campos fotoelectromagnéticos. Eso es lo que la biofísica me dio la oportunidad de entender. El campo determina la calidad del medio en el que viven las células. Pero el medio propio de las células se alimenta de sangre con oxígeno y nutrientes y desecho de dióxido de carbono y residuos que el cuerpo recicla. ¿Qué pasa si de repente le empieza a llegar sangre muy caliente o el líquido muy, muy caliente y muy ácido a una célula? La célula tiene que protegerse. ¿Cómo se protege? Acumulando agua en su interior. Y esa es la inflamación celular. Se activan todos los mecanismos de las prostaglandinas para activar el proceso inflamatorio, el preinflamatorio, el inflamatorio, el postinflamatorio. Ese es el proceso que lleva. Preinflamatorio para calcular la cantidad de agua que necesita para protegerse del calor o de lo ácido, para diluir la acidez. El hidrógeno libre en el medio celular es ácido. Y entonces el cuerpo tiene que acumular agua, primero dentro de la célula y luego en el espacio extracelular. Si no es suficiente, hace edematización. Pero es un mecanismo de protección. ¿Con qué apagas un incendio? Pues con agua. ¿Con qué diluyes un ácido? Con agua. El disolvente universal es el agua. Y eso es lo que el cuerpo hace para protegerse de la modificación que tiene en su medio por la modificación que hizo en el campo. ¿Qué determina el campo de una persona? Las emociones. ¿Por qué? Porque científicamente las emociones son respuestas electroquímicas ante los estímulos de la percepción humana. O sea, la forma de una persona, la forma que tiene una persona de ver una situación es exclusivamente de ella. Pero la forma negativa de ver una situación, en lugar de ver como una oportunidad, una situación negativa, generalmente lo ven como algo de lo que tienen que defenderse. Esa emoción se queda guardada. En el instante en el que lo hacen, la emoción negativa, vamos a pensar en el coraje, suceden 2 cosas. Una persona cuando se... No sé si puedo decir groserías. Sí, dale. Una persona cuando se encabrona, contrae la respiración, al mismo tiempo contrae sus intestinos. Contiene la respiración y contrae los intestinos. Eso genera instantáneamente que disminuye el oxígeno y se eleva el dióxido de carbono. El dióxido de carbono mezclado con agua genera un ácido carbónico y libera mucho hidrógeno. Y el hidrógeno libre es el que causa la acidez. Por eso, cuando más encabronada es la persona, más pierde músculo. ¿Para qué pierde músculo? Como su sangre está muy ácida, hay un fenómeno que se llama proteólisis, que es destrucción de proteínas. Y cuando destruye las proteínas, quedan 7 residuos en la sangre y en los espacios celulares. Agua, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos y amoníaco. Esto es lo que queda en la sangre.
Si tú investigas estas sustancias es para poder equilibrar el pH. Al mismo tiempo que se está destruyendo el cuerpo para neutralizar el hidrógeno, está equilibrando la alcalinidad, alcalinizando el medio para poder hacer un mecanismo de protección celular. Entonces, con esto de la biofísica determino que las personas que son muy corajudas, ya sea hacia afuera o hacia adentro, no pueden construir masa muscular. Son flacos. Tú El me coraje dijiste enflaca. eso cuando nos conocimos. Me dijiste, tú eres delgado y te cuesta trabajo ganar masa muscular. Sí, y muchas veces lo podemos asociar como, pues es que soy de complexión delgada. Por lo que te entiendo, cuando tú me dices, es que seguramente tú tienes un coraje y por eso no ganas masa muscular. ¿No existe esto de la complexión? De decir, es que soy de complexión delgada, soy de complexión gruesa. O sea, no tiene nada que ver. ¿Es 100% lo emocional por lo que estás diciendo? Sí existe la complexión porque es el somatomorfismo, ¿no? Que tiene un cuerpo humano, ¿no? Hay huesos grandes, huesos pequeños. Pero la masa muscular, para construirla, pues tú te puedes poner súper monstruoso. Pero si te cuesta trabajo ganar masa muscular, es porque manejas sangre ácida, más ácida de lo normal. Y eso es porque hay un coraje en los pulmones, en la respiración, se quita en 3 minutos el coraje. Pero lo que no se va a modificar es el espasmo intestinal.